Buenos días. El día de hoy empezaremos dando la clase de termodinámica, explicando las leyes de la termodinámica. Pero primero voy a presentarme yo. Mi nombre es Ronnie Leonardo Armijos Montoya. Tengo 22 años de edad. Mm, Me gusta, me gusta salir, me gusta jugar, me gusta escuchar música, me gusta ver series, me gusta un sinnúmero de cosas. Me gustaría ya acabar la carrera. eh, Hablando de la carrera, ¿por qué la estudio? En principio porque me gusta la química, eh, y pensaba que era mi carrera. Al principio me quería dar por vencido, pero con el pasar del tiempo me comenzó a gustar nuevamente. Al terminar la carrera, lo que quiero hacer es seguir una maestría de forma inmediata, eh, graduarme de la maestría y empezar a trabajar. Me gustaría trabajar en el campo de la petrolera, eh, en una industria petrolera, en una refinería, cosas así. Bueno, ahora pasaré a compartir pantalla para entrar en el tema. Eh, Como ya dije, vamos a hablar sobre las leyes de la termodinámica. Eh, Mi nombre es Ronnie Armijos, ya les dije, y empecemos. ¿Qué son las leyes de la termodinámica? Las leyes de la termodinámica son aquellas que postulan que la energía puede ser intercambiada entre sistemas físicos en forma de calor o trabajo, y que describen el comportamiento de tres grandes cantidades físicas que son fundamentales: temperatura, energía, entropía, ya que estas tres son las que caracterizan a estos sistemas termodinámicos. Eh, Se conocen tres leyes clásicas definidas a lo largo del siglo XIX y a principios del XX, y una cuarta ley, la cual denominamos ley cero, porque sería incluso en orden antes que las tres anteriores. Esta fue desarrollada en los años 30 del siglo XX. Empecemos con la primera ley de la termodinámica, que establece, bueno, esta es la más conocida, y establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que si se realiza un trabajo sobre un sistema, o bien este intercambia calor con el otro, eh, o la energía interna del sistema cambiará, pero esa energía no desaparecerá, ni se va a eliminar, ni nada. La energía siempre va a ser energía, ya sea, ya sea en forma de calor, pero siempre va a ser energía. Este principio se descompone en dos partes: el principio de la accesibilidad adiabática, que nos dice que en termodinámica adiabático quiere decir que no intercambia calor con su entorno, es decir, que es de manera cerrada. Y el principio de conservación de la energía, la que establece que el trabajo de la conexión adiabática entre dos estados de equilibrio de un sistema cerrado depende exclusivamente de ambos estados conectados. La fórmula de esta primera ley es delta U, que es igual a Q menos W, donde tenemos que delta U es el cambio de la energía interna, Q es el calor añadido al sistema y W es el trabajo efectuado por el sistema. Como segunda ley tenemos que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Eh, Esta se refiere única y exclusivamente a los estados de equilibrio, y que dice que toda definición o concepto que de él se extraiga solo podrá aplicarse a estados de equilibrio, por lo que formalmente parámetros tales como temperatura o la entropía en sí quedarán definidos únicamente para estados de equilibrio. También tenemos que la temperatura siempre va a ser del foco caliente al foco más frío, o sea, el cambio de calor. Siempre va a ser del foco caliente al frío. Como fórmula tenemos delta Q, que es igual a delta U más delta W. Como ya dijimos, Q es calor, U es la energía interna y W es el trabajo.
Según el segundo principio, se dice que cuando se tiene un sistema que pasa de un estado de equilibrio A otro B, la cantidad de entropía en el estado de equilibrio B será la máxima posible inevitablemente mayor a la del estado en equilibrio A. Nos faltaba definir la entropía, que se define como la relación entre el calor transmitido y la temperatura a la que se transmite. En el segundo principio de la termodinámica establece que la entropía solo puede definirse para estados de equilibrio termodinámico y que entre todos los estados de equilibrio posibles sobresaldrá entre todos ellos el que maximiza la entropía, es decir, el que la hace más grande. La formulación clásica defiende que el cambio en la entropía está definida por S, es siempre mayor o igual que la transferencia de calor, dividido por la temperatura de equilibrio. Aquí tenemos la fórmula, delta S mayor o igual que el calor producido dividido por la temperatura de equilibrio del sistema, obviamente. Como tercera ley tenemos que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Para un proceso es imposible que trabaje cuando se llega al cero absoluto. Entonces se define que al llegar al cero absoluto, 0 Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene, ya que a esta temperatura es imposible. Y la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Entonces, como no hay entropía, el sistema se queda compacto, sin moverse, sin nada. Entonces, decimos también que la mayor parte de la termodinámica no requiere la utilización de este postulado, que afirma lo del cero absoluto, y que es imposible alcanzar una temperatura igual a este cero mediante un número finito de procesos físicos, y que puede formularse también como que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico, siendo la entropía de los sólidos cristalinos puros considerada como nula bajo temperaturas iguales al cero absoluto. Y por último tenemos el principio cero de la termodinámica, que dice que dos sistemas a distintas temperaturas conectados entre sí evolucionarán hasta que sus temperaturas se igualen. Y también establece que el sistema que existe una determinada propiedad denominada temperatura empírica, la cual establece que si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces los sistemas A y B estarán en equilibrio térmico entre sí. Y en el dibujo, en la gráfica está un poco mejor explicado, que si A es igual a C y B es igual a C, entonces A sería igual a B. Y decimos que este principio tiene una gran importancia experimental, ya que permite construir instrumentos que midan la temperatura de un sistema, aunque no resulta tan importante en el marco teórico de la termodinámica. Eso sería todo. Gracias. Y a continuación les voy a presentar un experimento explicando la ley cero de la termodinámica para que se vea un poco más entendible. Voy a compartirles el video. Buenos días, ingeniero. Hoy les voy a presentar la práctica que está pendiente, la cual trata sobre las leyes de la termodinámica, pero en sí en la que me voy a basar va a ser la ley cero. ¿Qué nos dice la ley cero? Establece que si dos sistemas termodinámicos están cada uno en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio entre sí, es decir, los tres alcanzarían la misma temperatura. Para lo cual vamos a utilizar como materiales un termómetro, agua fría, agua tibia y agua en su punto de ebullición. Vamos a utilizar hielos, vamos a utilizar eso. A continuación voy a hacer el armado de la práctica. Ahora vamos a seguir con el desarrollo de la práctica, la cual se divide en tres partes. Vamos a hacer la primera. La primera trata con agua fría, o sea, agua que se la introduce en un congelador, se la deja por un momento.
Entonces, se toma la temperatura de esta agua para al final compararla con la temperatura final. Y nos damos cuenta que la temperatura del agua fría es de 15.6 grados centígrados. Ahora vamos a utilizar el termómetro, el reloj, el reloj para utilizar el cronómetro y tomar los tiempos en los que al momento de introducir el hielo en el agua, el tiempo en el que se suelta el colorante y el tiempo en el que se disuelve completamente el hielo. Entonces, voy a vertir esta agua. Ya. Entonces introducimos el hielo y vamos a aplastar el cronómetro. Vemos que a los segundos el colorante está empezando a salir. Y vamos a esperar el tiempo al que se derrita por completo el hielo. Como ya sabemos, la temperatura del hielo está a 0 grados centígrados. Entonces vamos a ver la temperatura a la que llegan mezclados. Como podemos ver, ya pasaron 4 minutos con 25 segundos y ahí se disolvió totalmente el hielo. Entonces ahora vamos a tomar la temperatura final. La temperatura final nos marca 13.7. 13.7 vendría a ser la temperatura final. 13.7 grados centígrados. Ya. Ahora, la segunda parte tenemos agua tibia. Tenemos agua tibia e igual que en la primera parte tenemos que medir su temperatura inicial para ver cómo nos queda la temperatura final. Y nos dice que el agua tibia está a 45.2 grados centígrados. Ya, ahora vamos lo mismo a introducir un hielo para ver en qué tiempo se derrite. Vemos que aquí más rápido el vaso está tomando el color del colorante del hielo. Y vemos que ya mismo no hay hielo. Y se disolvió en 38 segundos, 38.06 segundos el tiempo de disolución a esa temperatura. Y vamos a medir la temperatura final. La temperatura final del agua tibia con el hielo es de 39.7 grados centígrados. Como podemos ver, aquí tenemos el agua a temperatura de ebullición, pero no me va a marcar los 100 grados porque la pérdida de calor es muy rápida. Entonces vamos a medir la temperatura inicial y sale que está a 83.6 grados centígrados. Se le pone el hielo
Vemos que hay un flujo turbulento de desprendimiento de calor y tomamos el tiempo. Y el tiempo de disolución fue de 16,83 segundos. Entonces vamos a medir la temperatura final. Y nos da una temperatura de 69,8 grados centígrados. Ya, ahí tendrían el video y como conclusión tendríamos que cada uno de los frasquitos tendría su temperatura y, y, y la temperatura del agua, digamos del agua fría, del agua tibia, del agua caliente. A su vez estos tres están mezclados con el hielo, con temperatura más fría, y a su vez estarían también con el aire. Entonces, al pasar el tiempo, los tres van a llegar a un equilibrio térmico entre cada uno. O sea, el agua fría con el hielo y con el aire, el agua tibia con el hielo y con el aire, y el agua caliente con el hielo y con el aire. Y esa sería la explicación de la ley Sher. Eso sería todo. Espero les haya gustado. Gracias.